Doctora Natasha y al doctor Cristian, que nos acompañen hoy aquí en este conversatorio, y lo mismo a la Andy por habernos invitado. Yo quisiera comenzar tratando de darle una perspectiva histórica un poco más amplia a esta explosión de oportunidades que las energías alternativas no convencionales tienen, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo hoy en día. Eso ha sucedido muchas veces en la historia, cuando las máquinas, cuando los motores eléctricos se disminuyeron de tamaño y apareció a mitad del siglo XIX las máquinas de coser. Hubo una explosión mundial donde docenas o hasta cientos de millones de mujeres encontraron un acceso al mercado laboral antes inexistente. Y en épocas recientes ya hemos visto cómo los teléfonos celulares, la utilización del espacio electromagnético para la transmisión a través de los celulares, ocasionaron una revolución de las comunicaciones punto a punto que dejaron casi que inservibles las inversiones históricas gigantescas en redes rígidas de transmisión de voz. Y más recientemente, inclusive, uno podría decir que en una revolución, en una explosión tardía, las motocicletas en un país como el nuestro de pronto desbordaron los sistemas de transporte público al hacerse accesible a mucha gente el desplazamiento punto a punto sin tener que hacer las inversiones de un vehículo mucho más costoso. Entonces, la ciencia traza un camino, la tecnología permite unos desarrollos que sean confiables y que luego bajan de costo para hacerlos posibles de manera masiva, y surgen en estos momentos estas explosiones. Ahora en el mercado de la energía está pasando algo equivalente, unos años más, unos años menos, vamos a pasar de tener unas grandes plantas de 1000 megas a tener 1000 plantas de 1 mega. Y eso crea unas revoluciones tremendas. Los que están atados al pasado comienzan a influir en la legislación, comienzan a influir en la reglamentación de una manera diferente de los que están ilusionados con el futuro. Se comienzan a ver unos forcejeos naturales entre cómo esas nuevas oportunidades se convierten en unas nuevas reglamentaciones que o bien demoran y retardan el que se abracen esas innovaciones, o por el contrario incentivan y promuevan que esas tecnologías le lleguen a mucha gente. Yo quisiera desde esa perspectiva ver cómo ven ustedes desde la superintendencia y desde la comisión los retos que tiene el país hoy en día, nuestro país hoy en día. Otros países ya han trazado algunos caminos que nos pueden servir o para evitarlos o para evitarlos en cuanto a la evolución de las normativas que están a su cargo para efectos de que estas nuevas oportunidades en el sector eléctrico se materialicen de la manera más favorable para el país. Bueno, muy buenos días todavía a todos. Muchas gracias por la invitación para estar acá y muchas gracias al público por acompañarnos. Yo creo que pones el dedo, Ricardo, en una cosa efectivamente que la estamos sufriendo en este momento, y es, yo no lo pondría en términos de la pugna entre los que quieren seguir en el pasado y los que quieren seguir en el futuro, que suena un poco polarizador, pero sí, digamos, la pugna entre la rapidez, los que quieren que las cosas vengan rápido y los que prefieren hacerlas de una manera un poco más administrada. Y yo incluiría un tercer elemento ahí, que es común en los momentos, digamos, en que hay una innovación a portas, y es el de aquellos que no están pensando ni en términos de lo que hay o lo que viene, sino en algún problema de coyuntura, que a veces la coyuntura no le permite a uno pensar en, digamos, un poquito más allá, que también es un problema importante. Ahora, ¿cómo manejar esto?
que está haciendo la comisión. La comisión, primero que todo, yo tengo la impresión de que en los últimos años ya el mensaje de esto viene, y vale la pena pensar ahorita qué es lo que viene, pero esto viene, está claro. La ley 1715 dejó claro que había que hacerle espacio a unas tecnologías nuevas. Sinceramente, las tecnologías, el hecho de que las tecnologías renovables no convencionales vayan a entrar no es tal vez la disrupción más fuerte, sino algo que viene de la mano de esas tecnologías, pero también viene de la mano de la medición inteligente. Es el hecho de que los consumidores se van a volver más activos en la red. A eso nosotros lo llamamos la red viva. La red no va a ser una cosa a la que uno le da órdenes, la red va a ser una cosa en donde sale iniciativa, sale energía, la energía a veces va en flujos distintos, etc. Eso va a ser una transformación mucho más retadora que la incorporación de las energías renovables no convencionales per se. Ahora, las energías renovables no convencionales son importantísimas en eso porque permiten que los consumidores tengan su propia generación en el techo de la casa o en el techo del galpón o en el techo de la industria. Excelente, pero efectivamente hay unos retos. Yo creo que la señal entonces ya está dada. ¿Sí? La pelota ya está sentida, ya está en el juego, ya las reglas están dadas. De aquí para adelante hay es que asegurarse que el desarrollo de este juego, digamos, de esta evolución sea no lo más ordenado, porque no es la naturaleza, porque de hecho lo que se espera es que la gente tenga iniciativas que a veces lo sorprendan a uno, pero sí que no sea destructivo, que minimicemos las fricciones innecesarias y la cosa fluya. ¿Qué elementos hay aquí? Yo tengo aquí una lista y quisiera hablar un poquito de eso. Vienen los generadores eólicos y solares, viene la generación distribuida y localizada en escala más pequeña, vienen los sistemas de almacenamiento de energía. Las baterías que todavía no están ahí, todavía están un poco costosas, van a ser algo interesante. Primero, son el primer elemento, el primer activo realmente convergente. Cualquier agente de la cadena puede hacer uso de baterías en las funciones de ese agente. La batería sirve para muchas cosas. La regulación, por ejemplo, de una infraestructura convergente es distinta en su naturaleza a la regulación de infraestructura que es para actividades específicas. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ver cómo incorporamos el uso de almacenamiento. Eso está a 3, 4 años de distancia, supone uno. Ahora, viene la demanda activa, el prosumer. La demanda que además de ser demanda también genera y que toma decisiones mucho más inteligentes sobre cuándo consume y cómo actúa en la red. Esas cosas, tengo 4 más que ya paso a ellas, tienen la característica de que vienen, nos guste o no. Hubieran venido sin la ley 1715, hubieran venido, se hubieran demorado más de pronto, pero vienen, son un tsunami. Hay otras, la medición inteligente, que es una parte importante de que la demanda se vuelva activa. Un poco más adelante los vehículos eléctricos asociados al tema de baterías y a las redes para que la movilidad eléctrica funcione bien. Un poquito más adelante la conexión con los aparatos inteligentes en la casa, uno pueda manejar su casa desde lejos, todo lo que sea eléctrico. Y aún un poquito más allá, lo que llamamos las comunidades energéticas, que son esencialmente microredes que tienen roles en las zonas que hoy están cubiertas de energía y que en todo caso van a ser muy interesantes en las zonas que están alejadas del sistema interconectado nacional. Esas últimas no van a venir solas. A diferencia de las anteriores, de las primeras 5 que dije, que son como un tsunami que viene y uno puede frenarlo, pero se le va a venir encima, esas requieren que nosotros actuemos para que estén. Ahí sí hay que pavimentar el camino para que la cosa llegue. ¿Qué retos vemos ahí? El primero, creo que todos lo tienen claro, la infraestructura de la red tiene que ser sólida para eso. La red tiene que ser capaz de acomodar carros que se mueven y hoy cargan en el trabajo y mañana están entregando energía porque las baterías del carro a veces se utilizan también para entregarle a la red en otra parte. Eso tiene que ser, eso es un reto importante. Tiene que ser capaz de acomodar que durante unas horas del día puede ser que el barrio mío esté generando un flujo neto de energía hacia afuera y no se nos electrocute el operario en el momento que va a hacer también el mantenimiento. Entonces, las redes tienen que reforzarse. Yo creo que eso es claro para todos porque estamos en un lugar en que el problema de redes es particularmente grave. Debería decir, y tengo una colega por aquí que me va a aplaudir por decirlo, que en ese sentido incluso estamos antes del paso 1, porque tenemos un problema de información sobre el estado de las redes y de los activos generalizado en todo el país y es un poquito difícil fortalecer las redes si ni siquiera sabe uno cómo están.
el problema de información es grave y en eso estamos trabajando fuertemente. Ahora, para las FENESER en particular, son intermitentes, la operación tiene que hacerse más flexible, el momento de toma de posición comercial, el momento en que uno cierra los compromisos comerciales de entrega de energía, tiene que estar más cerca del momento de despacho real, porque como pueden predecir tan mal cuánto van a generar al día siguiente, pues yo necesito pedirles que necesiten predecir solo 3 o 4 horas antes. Entonces tenemos que flexibilizar el mercado de energía para que el mercado de energía cierre sus posiciones 3 o 4 horas antes del momento de operación real. En eso estamos. Entonces, flexibilizar la operación, flexibilizar el mercado para gestionar el riesgo financiero, crear los flujos de información que se necesitan, tenemos que ser más transparentes en la información y la operación de esta red con mayores intermitencias necesita fluir la información en tiempo real mucho mejor. Y por supuesto, tenemos que asegurarnos que el asunto sea seguro, con cobertura y confiabilidad. Entonces, no podemos dejar de estar viendo en el largo plazo que tiene que haber al final del día la generación suficiente disponible en el momento en que se necesite. Yo creo que esos son los grandes retos. Y de pronto más adelante charlamos de qué hemos hecho ya y qué vamos a hacer el año entrante, pero yo creo que ahí podemos hablar. La pregunta era sobre los retos. Buenos días. ¿Ya son tardes? ¿Todavía no? Bueno, buenos días. Pues muchas gracias a la Andy por la invitación. Pues fundamentalmente los retos asociados a la supervisión están ligados estrechamente con los retos asociados a la regulación. Pues obviamente nosotros nos encargamos de verificar, entre otras cosas, que la regulación se esté cumpliendo a cabalidad. Y un poco para dejar, como lo mencionó Cristian, para la segunda parte del panel, en qué se ha avanzado, sí quiero como compartirles cuáles son esas perspectivas que hemos identificado desde la superintendencia que nos ponen pues una vara adicional en el tema de los no convencionales. Principalmente hay un tema fundamental, y ya Cristian lo mencionó, y es el tema de la información. No es lo mismo, y el tema de la información está totalmente asociado al cambio de chip y a romper como los esquemas tradicionales de supervisión en los que ha venido basándose siempre la superintendencia. Tenemos nuevos métodos y nuevas alternativas para la generación eléctrica, que lo ideal es que se incorporen más temprano que tarde, obviamente cumpliendo como todo el proceso regulatorio y normativo adecuado para que sean sostenibles en el largo plazo. Pero obviamente esos retos no puede ser o no los podemos enfrentar posterior a su incorporación a la matriz energética del país. Tienen que crecer de la mano de esa incorporación. Y en ese sentido, si nosotros no modificamos la manera en la que estamos acostumbrados a hacer la vigilancia y el control, pues vamos a llegar tarde, cuando ya el tren se haya ido. Y la información y el fortalecimiento de la información con la que cuenta la superintendencia para poder afrontar esa nueva configuración es fundamental. Estamos, como creo que muchos de ustedes lo sabrán probablemente, estamos en un proceso de revisión de nuestra información, de la información que estoy segura que cuando mencione la palabra SUI, más de uno va a inhalar y exhalar, y estamos precisamente en esa tarea de revisar, no solamente por lo que nos convoca hoy en el foro, sino porque en general la labor de supervisión de la superintendencia, su eje central es poder movernos a una supervisión mucho más preventiva que reactiva, que es como ha sido hasta el momento. Y el eje fundamental de ese análisis para poder movernos a una supervisión basada en riesgos es la información. Entonces ese es el reto número 1, independientemente del tema que nos convoca y con más razón con el tema que nos convoca, necesitamos tener la posibilidad de ser mucho más precavidos y de tener alertas más tempranas de lo que pueda implicar un cambio en la matriz energética del país y de nuestra forma de controlarlos. Hay otros temas relacionados pues muy directamente con la labor de monitoreo y evaluación, y es que en este proceso que el país inició hace un par de años tal vez, de transformación hacia unas fuentes de energía diferentes,
la superintendencia ha mantenido un rol relativamente pasivo de acompañamiento, pero no tan activo de participación en la generación de la política. Y obviamente, sin buscar entrar en quitar las competencias al regulador, sí participar más de cerca y más de la mano en cómo vemos nosotros desde el vigilante, desde la labor de control y supervisión, que esa regulación puede avanzar para que esto salga bien desde el principio, para que caminemos de la mano y que a la hora que el regulador saque la normatividad, pues nosotros tengamos todas las herramientas para poderlo supervisar correctamente. Muy en esa línea, hemos trabajado y estamos trabajando conjuntamente todo el tema de las reglas de comportamiento del mercado, que obviamente es un proceso, es un trabajo en construcción y que será como la línea de acción hacia adelante y que obviamente nos marcará el camino para esta nueva configuración de la matriz energética del país. Otro reto en este frente, que es algo también que requiere una coordinación interinstitucional muy importante, es el diagnóstico del estado de la prestación de servicio en las zonas no interconectadas. Próximamente socializaremos el informe de este año al respecto y tenemos un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo, cuando lo publiquemos y se enteren de qué es lo que hay allí, se van a dar cuenta que la relevancia es porque nosotros desde la superintendencia estamos mirando cómo es posible analizar las experiencias que ha habido en la implementación de soluciones aisladas a partir de estos proyectos del FENESER. Y lo que nos hemos encontrado, y me estoy autochiviando, lo que nos hemos encontrado un poco es que estas relaciones, digamos, estas experiencias de implementación en zonas no interconectadas no nos están dando suficiente información, sobre todo con un tema que es particularmente importante para todos estos procesos de innovación, y es que se arman los proyectos, empiezan a funcionar los proyectos, pero no son sostenibles en el tiempo. Ejemplo, el panel solar termina siendo la mesa del comedor de la casa, que claramente pues, es una mesa del comedor muy sofisticada y muy poco económica, y es precisamente porque no estamos teniendo el seguimiento del monitoreo correspondiente para que eso sea una solución que sea sostenible y no simplemente ejecutable y hasta ahí llegó la responsabilidad. Y creo que eso es algo fundamental desde el punto de vista del supervisor, pero de la generación de la política pública también. Y es cuáles son esos incentivos que se están generando y que se deben generar en la definición de la política y en el acompañamiento de la ejecución para que sean realmente involucrados en la matriz energética del país, así sea desde el punto de vista de zonas aisladas, pero que no se conviertan en proyectos que mueren por falta de una autosostenibilidad. Yo creo que por ahí podemos ir dejando para esta primera parte del panel, Ricardo. Bueno, aquí están, digamos, los dos aspectos fundamentales de lo que estamos hablando, el regulador y el que debe supervisar que esas regulaciones se cumplan. Pero en esta revolución de dispersión, de atomización de los actores, que los va a haber de todos los tamaños, en una especie de continuo, ¿no? Si uno tiene un carro que puede o recibir energía o entregar energía a la red, o si uno tiene un techo de una fábrica o de un comercio que puede también hacer lo mismo a una escala mayor, o si ya uno tiene un gran proyecto específicamente para conectarse con la red. O sea, hay toda suerte de tamaños y de pronto uno de los retos es definir hasta dónde van las reglamentaciones a intervenir en esos actores y hasta dónde luego, ¿no? toda esa reglamentación afecta la intervención y la escala de trabajo, la difusión, la presencia que una entidad supervisora de tantísimos actores en el futuro puede tener la capacidad de
realmente de vigilar, o si vamos a hacer, ¿no?, unos cortes a partir de los cuales es un free for all y no habría manera de estar interviniendo puntualmente tantísimos actores nuevos en la red. Y esa es parte, es una pregunta. La otra es lo que ya nos anunciaste anteriormente, de un resumen de lo que hasta ahora se ha hecho y lo que está planeado por hacerse el año entrante. Yo creo que esa pregunta de hasta dónde uno todavía trata de mantener, llamémoslo, el control centralizado de la cosa, hay que partirla en dos aspectos. Uno es la operación, porque mantener la estabilidad de la red en los distintos aspectos de calidad del servicio es un ejercicio de reacción muy rápida, que hoy en día se controla y tiene, digamos, mucha capacidad de dar órdenes el Centro Nacional de Despacho al nivel nacional y los operadores de red al nivel local, y eso es lo que garantiza la seguridad de la operación. Y ahí habrá posiblemente algún ejercicio de rebalancear hasta dónde cada uno de los dos niveles de control controla, hasta qué nivel llega su capacidad de controlar y dar instrucciones, pero eso probablemente se va a mantener conceptualmente. Entonces, en la operación, asegurar la estabilidad de la frecuencia son cosas que van a seguir requiriendo alguien que ponga orden y dé instrucciones perentorias en ciertos momentos. El segundo aspecto es lo que podríamos llamar los aspectos comerciales, el querer participar en el juego con intenciones de ganar un dinero o ahorrarse un dinero y en el proceso de generar o de consumir. Y ahí sí, lo que podemos anticipar es que la idea es dar toda la flexibilidad posible. La gran revolución que se viene no son en sí mismas las renovables no convencionales, esos son un medio. La gran revolución es la capacidad de cada uno de ustedes de ser un actor con agencia en la red. Y eso hay que abrirle la puerta. Eso tiene que ser bueno para la competencia, eso tiene que ser bueno para todos los aspectos de formación de precios y sobre todo tiene que ser bueno para la innovación. Todo el mundo pensando que tiene una oportunidad de negocio, no importa su tamaño productivo, es un montón de gente inventándose cosas que pueden generar valor. Entonces ahí sí el mensaje general es hasta donde podamos flexibilizar, lo trataremos de hacer. Seguramente habrá en algún momento límites, digamos, hay alguna preocupación. Este año estamos haciendo un estudio en particular que refleja lo que ha sido el aprendizaje de países en donde han penetrado las renovables no convencionales, es el estudio de indicadores de penetración, que más o menos le dicen a uno esto, la experiencia internacional le dice a uno esto. Usted tiene una fase inicial, cuando todavía no hay mucho, en donde la red que tiene le funciona y la gente generando en donde sea que genere, usted es capaz de manejarlo con lo que tiene. Hay unos pequeños ajustes, de pronto se necesita más, qué sé yo, AGC o se necesita más control, pero son menores. Hay una segunda fase, que es la fase que están ya países como Alemania, como España, con una penetración mucho más alta, en que usted tiene que construir la red de una manera diferente. En ese momento tiene que hacer unas inversiones grandes y reconfigurar la red. Y hay una tercera fase en la que no está nadie, que es el momento en el cual ya le toca pensar toda la planeación del sistema distinto. Todavía no ha llegado nadie allá. La primera lección, entonces, hay como 3 momentos. Nosotros estamos apenas empezando el primero, hay países en el segundo. La segunda lección es la velocidad con que los países cruzaron esas fases se ha hecho cada vez más rápido. Si los primeros países se demoraron 10, 12 años en cruzar la fase 1 y llegar al momento en que la generación distribuida les desestabilizaba la red, hoy en día se están demorando 5 o 7 años y es muy probable que nosotros lo logremos, si nos va bien, en 3 a 5. Entonces, el tercer mensaje es, uno tiene que tener presente en dónde va para saber cuándo le llega ese momento de cambio y ahí podría haber, ese sería el momento en que uno empieza a decir, espera, aguanta, vamos a repensar un poquito porque nos toca prepararnos para seguir creciendo de esta manera. Pero inicialmente el mensaje es hasta donde podamos. Con eso es precisamente lo que estamos trabajando en la comisión en este momento. Estamos trabajando en flexibilización en todos los frentes. Por un lado, en las cosas que nosotros hemos estructurado y que el mercado participa hoy, estamos estructurando un despacho vinculante y mercado intradiario. Hay un estudio que tiene una presentación el 29 de noviembre, están invitados, es una cosa bien interesante, que se generará una regulación probablemente el año entrante que permite que el mercado no se
el despacho comercial no se haga el día anterior, sino que se haga en el mismo día de operación. Eso por un lado. Estamos trabajando en flexibilizar las reglas de operación para que las intermitencias de las FENESER se puedan incorporar y no generen desestabilidad. Y estamos trabajando en buscar remunerar mejor a aquellos que prestan servicios de flexibilidad, porque precisamente la intermitencia de las renovables no convencionales hace que sea muy valioso el que sea capaz de subir o bajar generación rápidamente. Todas esas son instancias de flexibilización en lo que hay. El segundo aspecto es un poquito más conceptual. Sacamos a mitad de este año, la resolución 114, creo que es, de principios y condiciones de mercado, que dice que además cualquier propuesta que venga de los agentes de cómo implementar una manera de hacer comercialización, bienvenida, la analizamos y vemos si es susceptible de darle traslado a la tarifa del usuario regulado. Es decir, se le dice, esto es una forma de formar precio aceptable para nosotros. Entonces, eso es distinto, no solamente estamos flexibilizando lo nuestro, estamos abiertos a lo que nos propongan. Y la tercera cosa, que es aún más amplia conceptualmente, ya la superintendente se refirió a ello, es que queremos mudarnos a una regulación más suave, menos reglas detalladas, una regulación de mano suave se llama eso. Una regulación en que uno le dice, y entonces miro a José Camilo que está sentado en la primera, le dice uno a los operadores y a los distribuidores, usted tiene un trámite y usted se le ocurrió una manera en que usted cree que ese trámite se debe surtir. Listo, usted diga cómo se hace el trámite con usted. Usted pone la regla, pero después la publica, una regla a la medida, y la superintendencia se la hace cumplir. Si usted no cumple su propio trámite, yo lo sanciono. Eso se llama autorregulación vigilada. Le permite a cada uno hacerse la camisa a la medida, pero después hacemos que la cumpla. También es una regulación, la que viene ahí, es una regulación que propende por tratar de evitar el problema y no salir a recoger el desastre, como decía la superintendente, con reglas de comportamiento de mercado, con mayor capacidad de vigilar el riesgo que le está causando un agente al sector antes de que el riesgo se materialice. Ese es entonces en todos los niveles, flexibilizar lo que hay, abrirnos a propuestas y además movernos a una regulación un poquito más ligera, menos detallada, pero con una supervisión mucho más proactiva y más capaz de anticipar los problemas y no necesariamente salir a recoger el desastre. Bueno, un poco organizando para responder las dos preguntas vamos a partir por lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego hablamos de lo que se viene y como cuáles son los planes muy en línea de lo que ya adelantamos en la primera parte. Lo primero que se ha hecho es, pues a partir de la expedición de la ley 1715, una de las acciones que se invitaba a las entidades públicas a realizar era generar o implementar acciones ejemplarizantes. Y parte de la idea de implementar acciones ejemplarizantes para la promoción de energías renovables era no solamente hacer la tarea, generar valga la redundancia, una autogeneración mediante pues, el uso de no convencionales, sino además tener la capacidad de surtir el trámite que tiene que surtir cualquier cristiano que quiera moverse en esa línea. Entonces, la superintendencia, como no hubiera esperado nada distinto yo, ni mucho menos, inició e instaló un sistema de autogeneración a pequeña escala sobre la cubierta de la sede principal en Bogotá. Y tenemos unos paneles solares y además de haber hecho todo el proceso, haber pasado por todo el trámite de lograr llegar a generar el proyecto, a tener la aprobación del proyecto y a instalar el proyecto. Pusimos a disposición la información, estamos dispuestos a socializar, a poner a disposición la información de la producción de energía eléctrica para que además esto se convierta como en un proyecto demostrativo de que este tipo de ejercicios generan pues, algunas eficiencias en las instalaciones en las que se ejecutan. Estamos hablando de la 84/18, o sea, de un punto bastante central en Bogotá. Y la razón era, como les digo, pues primero que todo, atender la invitación de la ley o el llamado de la ley, dar ejemplo y participar nosotros activamente en un proceso que es importante, uno no sabe realmente cómo es hasta que lo hace.
El plan es generar esto en todas las direcciones territoriales a nivel nacional, pues en las 5 sedes de las direcciones territoriales a nivel nacional, y poder seguir en esa que desde la ejecución uno pueda tener la capacidad de mirar qué alternativas regulatorias o de política debería mejorar para que esto sea mucho más viable y asequible. La segunda cosa que hemos hecho en este proceso, y con el fin de dar claridad acerca de la interpretación de algunos aspectos efectivamente de los trámites de acceso a la red, la Superintendencia publicó un manual de asignación de puntos de conexión, que lo único que hace es no está estableciendo reglas del juego, porque pues esas no se establecen directamente desde el punto de vista regulatorio de la superintendencia, pero sí dando una explicación mucho más en castellano de esas barreras o de esas diferentes pasos que hay que dar para poder acceder a los puntos de conexión. Está publicado en la página web de la superintendencia, es de divulgación pues amplia, y lo que busca es también marcar, y un poco pues en línea con lo que estaba mencionando Cristian hace un momento, es empezar a dar esas señales de yo comparto toda la información y tengo toda la claridad de la información con ustedes, o sea, las reglas del juego y el terreno está totalmente delineado, ustedes tienen acceso a eso, y una vez empezamos el partido, pues en el momento que se empiecen a salir de la cancha, pues uno empieza a ejercer una vigilancia un poco más activa. Y es el proceso y el trabajo en desarrollo del que les mencionaba de la resolución 105 del de comportamiento del mercado. ¿Qué se viene y qué estamos viendo que puede ser totalmente aprovechable y de hecho muy benéfico para toda la labor de vigilancia del mercado energético? Por un lado, lo que hemos estado anunciando en la última semana en particular, la creación de una unidad de monitoreo de mercados mayoristas de energía y gas. Esto tiene 3 razones de ser fundamentales. Uno es tener la capacidad de identificar problemas de diseño y fallas en la operación con información más en tiempo real. 2, tener la capacidad de monitorear las actuaciones de los agentes en el mercado y ser mucho más preventivo y identificar si está habiendo actuaciones que se puedan salir del marco no legal, sino del marco de una actuación en un mercado en competencia. Y tener la capacidad de prevenir actividades pues, que puedan ser perjudiciales para el mismo mercado. Y finalmente, es una gran oportunidad para poder, así como lo mencionaba hace un momento, tener la incorporación de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos mercados de la FENESER en la matriz energética. Entonces, me permite no solo hacerle una supervisión general a los que ya hoy en día están, sino poder en tiempo real y activamente incorporar a estas nuevas generaciones en el mercado energético. Con un objetivo, y es poder estar evaluando el aporte y la mejora de la eficiencia en la confiabilidad del sistema interconectado nacional. Ese es uno de los grandes proyectos y que busca activamente que el rol del supervisor deje de ser posembarrada, sino tratar de prevenir las embarradas, tratar de ser mucho más preventivos desde el punto de vista de análisis de riesgo de cómo vamos a actuar en el caso que estemos viendo que se va a materializar uno de esos riesgos. Y vuelvo al punto para cerrar, la clave de esto es la información y es la capacidad que tengamos como superintendencia, con la ayuda obviamente de todos los actores involucrados, de generar unas fuentes de información que sean confiables, que tengan calidad, que tengan oportunidad, y eso no se puede hacer sin el fortalecimiento del SUI con el concurso de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo había una pregunta que yo tenía para el participante de la UME, que iba a estar aquí, a último minuto no pudo, y no sé si de pronto, aunque no sea de su resorte, me podrían hacer algún comentario al respecto. ¿Hasta qué punto
la subasta próxima de energías no renovables apuntalan la crisis que le ha ocasionado el sistema del país, el problema de Hidroituango. ¿Hasta qué punto esa crisis actúa como un catalizador de la irrupción de manera más masiva y más urgente de estas energías renovables no tradicionales? Vamos a ver hasta dónde puedo decir yo algo inteligente sobre el tema, si no está la UME. Digamos, en un primer nivel, el problema que genera el atraso eventual de Ituango es un problema de la disponibilidad de lo que llamamos energía firme. Y energía firme es el nombre que le hemos dado a energía que está disponible incluso cuando estamos en el Niño. En ese primer nivel, las energías renovables no convencionales ayudan pero poquito. Tienen poca energía firme, y aquí toca poner un asterisco. Digamos, en órdenes de magnitud, uno podría decir que alrededor de 2/3 de la energía de una hidráulica se desaparecen cuando llega un niño. Eso se materializa en que tienen que ahorrar el agua, entonces pueden generar menos. Entonces su energía firme es como el 35%. La energía firme de las renovables no convencionales, que todavía no tenemos plena certeza, pero tenemos una metodología de estimación, porque no las hemos visto funcionar en Colombia, es del orden del 12%. Entonces digamos que en términos de energía firme, 1 megavatio de hidráulica que no entra tiene que ser reemplazado con 3 de renovable no convencional, más o menos. Por otro lado, las mismas hidráulicas y la generación toda participa también en el mercado normal de venta de energía incluso cuando no hay niño. Y ahí sí pues no es el tema no es la energía firme, ahí sí una hidráulica tiene mucha agua y genera mucho, las térmicas igual tienen todo el tiempo. Y en ese mercado, la capacidad de generación de una renovable no convencional a gran escala, estoy pensando en los campos grandes, hay algún debate, digamos, el factor de planta puede ser del 35%, están hablando de números bastante más altos para La Guajira. En cualquier caso, son gente que ahí sí puede aportar mucho más en el mercado. Entonces, en el mundo de la energía firme, ayudan, pero no ayudan tanto a resolver el problema que nos dejaría un atraso de Ituango, que sería un problema contingente en que se dé un niño y es un problema que se vuelve agudo en el año 2021, 22 y hasta 23. Esa es la situación. Entonces, ahí no ayudan tanto. Pero por otro lado, en el mercado normal de energía, pues la no llegada de una competencia grande, que es una competencia de costos variables bajos, pues deja espacio. Entonces, efectivamente abre una ventana de oportunidad para las renovables no convencionales de entrar, conseguir contratos de largo plazo y entrar a dar cierre financiero a los proyectos. Entonces, yo sí creo que en el margen la situación pues le abre una oportunidad a las renovables no convencionales que tienen que apurarse a aprovecharla, y no es tanto por el lado del problema que le causa al sistema, que es el de energía firme, sino por el lado de la oportunidad de mercado de que un competidor barato no llega y deja el espacio para que ellos puedan entrar a vender. Entonces, en el margen creo que sí les ayuda, digamos, les abre una oportunidad. Ya, gracias, no, interesante observación. A ver, el tema de la intervención de la superintendencia preventivamente o caminar hacia un esquema con mejor información y con acciones no reactivas, sino preventivas, es inevitable que en este auditorio nos traiga a la mente el caso de Electricaribe. Nosotros tenemos una frustración con que se hubiera tardado tanto la intervención de la Super. Le dimos la bienvenida a que lo hiciera, pero nos quedó el sabor de que más que por el mal servicio del que ya veníamos padeciendo por muchos años,
eso hubiera sucedido por la inminencia del no pago de la energía. O sea que ante las 65 amenazas de limitación de suministro por insuficiencia de caja del operador, se hubiera precipitado lo que, repito, que vimos con muy buenos ojos en su momento, pero que no hubo esa actitud previsiva, oportuna, de haberle puesto un torniquete a esa hemorragia, que estaba ocurriendo por una razón muy sencilla, porque se dejó de invertir. Al dejarse de invertir, se deterioró el servicio. Al deteriorarse el servicio, se deterioró el recaudo. El recaudo, no sé si ustedes saben, pero el recaudo pasó desde el momento en que Unión Fenosa fue absorbida por gas natural hasta el momento de la intervención de la Super, como unos 6 o 7 años después, pasó del 92 al 82%. O sea, ese fenómeno de deterioro le quitó 10 puntos al recaudo de una caja de una empresa que facturaba 4 billones de pesos al año. O sea, el 10% son casi medio billón de pesos al año que dejó de recibir. Entonces, eso ese deterioro no hay empresa que lo resista, pero la causa primigenia fue la falta de inversión. Ahora llevamos 2 años, cumplimos 2 años la semana entrante, y el gobierno nacional ha hecho lo mismo que el anterior socio de Electricaribe, no invertir en las cantidades suficientes. Según los cálculos de la Financiera de Desarrollo Nacional, se requerían 240.000 millones de pesos anuales, o sea, 20.000 millones de pesos mensuales en inversión, nada más para que el servicio no se siguiera deteriorando, para que se quedara en cualquier punto, en el punto en que estuviera. Cuando se le suman los dos componentes del rezago, de recuperar el rezago, más el del crecimiento con una dinámica 2,5 veces mayor que el promedio nacional, o sea, en la costa está creciendo como al 5,5 y en el resto del país como al 2 o algo así. Pues la suma de inversión anual se pasa a 700.000 millones de pesos. Y eso no se ha hecho en cantidades mucho menores, 100.000 millones de pesos con la caja de Electricaribe. O sea que el hueco se sigue ampliando. Pero además tenemos otro déficit, que es el déficit de los subsidios. O sea, hacen falta, no sé, yo creo que este año son como 500.000 millones de pesos, de pronto me corrige alguno de los dos panelistas. Pero me parece que esta crisis de Electricaribe tuvo en parte una razón que lo agravó, fue la tardía intervención de la superintendencia. Y a mí me gustaría escuchar de ustedes si nosotros pensamos que el gobierno nacional está en una posición, en el caso de que haya que recurrir a un plan B, de invertir la plata que hace falta y de asegurarse de que los recursos en los años por venir, o por lo menos en el próximo año, para el cumplimiento del aporte de los subsidios, sí se pueda dar, sí podamos contar con eso, y cualquiera que sea el operador que esté ahí presente, o la administración actual o la de uno nuevo, pudiera contar con esos recursos. No sé si tienen también alguna información o algún comentario al respecto de esta inquietud. Bueno, pues efectivamente, yo creo que tú diste el ejemplo de mostrar por qué efectivamente es necesario moverse a una supervisión mucho más preventiva que reactiva. Yo les voy a contar aquí una infidencia, espero que mi director técnico de energía no se ponga bravo conmigo,
pero básicamente una de las cosas que yo le he dicho activamente al equipo de trabajo de la superintendencia es, yo tengo una dirección de entidades intervenidas y en liquidación, pero si yo llego a tener que intervenir una compañía de las vigiladas, es porque en las etapas previas, que son las en las que están en cabeza de las delegadas, tanto la de acueducto, alcantarilla de aseo como la de energía y gas, fracasé en mi labor de vigilancia y control. Claro. Sin ánimos de echarle la culpa a nadie, pero pues mi proceso racional lógico es que si yo no hice la tarea de vigilancia y control a tiempo, pues al final del día me toca igual recoger el desastre. Y pues la manera de recoger el desastre es interviniendo en la empresa. Entonces, pues tú esbozaste efectivamente el ejemplo de mostrar de por qué es necesario cambiar la manera de hacer vigilancia y control. Efectivamente hay causales de intervención y las causales de intervención se centran en la materialización de los riesgos de la tarea de vigilancia y control, que es mirar financieramente cuál es el estado de las compañías, estarlas haciendo un monitoreo permanente, ver las capacidades técnicas, las capacidades operacionales y las capacidades comerciales. Y una combinación lineal de esas cuatro, o cada una por separado, me pueden llevar de una manera u otra a tener que tomar la decisión de intervenir en una compañía. En algunos casos más graves, como el mencionado, eran todas las anteriores. Ha habido otros que simplemente ha sido por una razón financiera, otros por una razón operativa o técnica, pero en últimas todas terminan en el mismo lugar, y es que la labor de la superintendencia, más allá de ser el policía que jode y vigila, es el que tiene la capacidad de que se garantice la correcta prestación del servicio público, que es en últimas lo que importa. Entonces, para no salirnos mucho, además porque ya aquí hay una cosa roja que dice que se acabó el tiempo, para no salirse mucho del objeto del panel y para ir un poco en la línea de lo que mencionamos previamente, la idea de estar en el estado en el que estamos con Electricaribe durante estos 2 años, y pues creo que tú lo sabes mucho mejor que yo, ha sido precisamente que el gobierno nacional ha estado comprometido con encontrar una solución de largo plazo y definitiva a la situación de la energía en la costa Caribe. Hay oportunidades, estamos en un proceso que se está adelantando. El gobierno ha manifestado, y no solamente manifestado, sino ha puesto su compromiso mediante la expedición de 3 documentos COMPES que han puesto a disposición del Fondo Empresarial Recursos para generar garantías para que la compañía pueda seguir operando. Y por otro lado, la generación de unos recursos o la aprobación de unos recursos para que se puedan dar esas inversiones mientras seguimos en el proceso. Eso está pasando en este momento, estamos a puertas de poder iniciar, esperaría yo a principios del próximo año, la inversión de esos recursos que hay aprobados en los COMPES por 860.000 millones de pesos, 125 del COMPES 2 y 735 del COMPES 3. Entonces es fundamentalmente continuar en el proceso de avanzar con la conciencia de que a la compañía hay que empezar a hacerle inversiones las que no se hicieron durante muchos años, no en los 2 últimos años, no, en los 10 últimos años. Y pues como todo proceso de intervención tiene unas etapas de maduración que creo que pues las ha ido recorriendo a medida que se han presentado los diferentes retos. Dada la naturaleza del regulador, es, digamos, difícil que yo me vaya a mencionar específicamente el caso, pero sí vale la pena tener presente cómo el regulador enfrenta en general este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las cosas que se nos vienen a nosotros inmediatamente? Hay que tener esto pendiente. Y aquí vale la pena retomar algo que les dije hace un rato. Hay veces en los momentos de cambio en que hay unos que están preocupados que si el cambio es muy rápido y otro que debería ser más lento, pero hay algunas personas
que a veces pecan por fijarse mucho en la coyuntura y se olvidan de que uno también tiene que tener un ojo en hacia dónde va. La comisión, que tiene claro el mandato de que hay que garantizar la prestación del servicio y que tiene muy presente que el caso particular que tenemos enfrente de Electricaribe es una cosa que involucra la prestación del servicio para el 20% de los colombianos, y que tiene muy claro que el problema concreto es un problema de inversión en infraestructura en la distribución, no en la comercialización, en la distribución. Al mismo tiene claro que al mismo tiempo tiene claro que lo que sea la solución ahora puede tener efectos en el largo plazo en la organización del sistema. Y es importante que la solución no le salga a uno una solución que sea un tiro en el pie. De manera que nosotros, en la medida en que nos corresponde, estaremos atentos a trabajar en aras de garantizar la prestación del servicio, pero no solo con vista a la coyuntura, sino también con vista a la organización del mercado en el largo plazo y a la capacidad de mantener un sistema con una buena prestación del servicio y con una prestación eficiente del servicio, no ahora y no solo aquí, sino ahora, aquí y mañana y en todas partes. Entonces, esa es como la visión. Siempre hay un problema en la coyuntura, pero hay que pensar bien cómo es el remedio de manera que el remedio no resulte en el largo plazo peor que la enfermedad. Sí, una de las cosas que quiero retomar de lo que acabas de lo que ya has repetido en un par de ocasiones, de que es la velocidad con que se toman las decisiones, bien sea para adoptar un cambio tecnológico, bien sea para adoptar una decisión de intervención. También en el caso de la demora de la solución de Electricaribe, sucede algo que es una reacción muy típica en cualquier empresa o grupo de trabajo, y es que cuando no hay un horizonte claro, cuando hay una incertidumbre prolongada, surgen toda suerte de espontáneos, ¿no?, como en el toreo, a ofrecer soluciones, ¿no?, de distintas componentes de la cadena, de los constituyentes del mercado, de los stakeholders del proceso. Comienzan a aparecer propuestas que no necesariamente son muy convenientes. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención y me preocupa esta iniciativa que, de nuevo, está provocada precisamente por intentar ofrecer una solución ante la dificultad o la demora en tener una mejor, de que se le eche mano al cargo por confiabilidad para mitigar el problema de inversión de Electricaribe. Nosotros pensamos que eso, si bien puede ser algo bien intencionado desde el punto de vista de, como decía antes, de ofrecer una solución, pues no nos parece que desde el punto de vista del sistema como está concebido y de la confiabilidad en el largo plazo sea una buena idea. No sé si tienes alguno de ustedes que comentar al respecto. Sí, Ricardo, de hecho estuve hace un par de días en la comisión quinta conjunta de Cámara y Senado hablando de esto, y yo creo que por ahí va la cosa. Es una buena intención tal vez, pero en todo caso haciendo uso de un medio más que peligroso, eventualmente catastrófico. Y aquí quiero dejar esto claro, digamos. El cargo por confiabilidad específicamente es sencillamente un instrumento que existe, que representa un precio que se paga entre privados y que remunera la confiabilidad. Es el pago que hacen los colombianos por tener confiabilidad en el suministro, pago que le hacen como sujetos privados a unos sujetos privados que son los que prestan la generación en los momentos críticos. Eso es lo que es, digamos. Y es un flujo de dinero parecido al flujo de dinero que hay en toda la cadena, en donde uno también paga por la transmisión, paga por la distribución, es sencillamente un pago por un servicio. Pero el cargo por confiabilidad, ya más específicamente, es el mecanismo
que incorporamos para darle tranquilidad a los inversionistas que van a venir a poner una planta que nos va a generar la energía, que nos va a mantener el servicio continuo en el largo plazo. Es decir, tiene un ingrediente muy importante de confianza por parte de los inversionistas privados que vienen y montan una planta de 600, 700, 800, 2.000 millones de dólares, cuyo retorno no lo esperan en un día ni en un año, sino en 20. Eso es un acto de confianza bien grande en un país. ¿Quién sabe en dónde vamos a estar en 20 años? Y ellos dicen, yo pongo mi plata y espero que esto me retorne. Entonces, entendiendo, digamos, la preocupación que hay y el interés que hay de solucionar el tema específico de Electricaribe de una manera que sea, digamos, viable y congruente con cómo debe ser la prestación del servicio, entrar a hablar de apropiarse del cargo por confiabilidad es como llegar a decir, oye, Ricardo, decidimos que te vamos a quitar la mitad del salario mañana. Porque sí, porque lo necesitamos para este señor allá. Y Ricardo dice, pues yo aquí no trabajo, porque me van a quitar eso, ¿qué? Eso no era la regla. Aquí vale la pena tener esto presente. En el cargo por confiabilidad no hay un contrato. La regulación no está sustentada en un arreglo contractual, está sustentada en únicamente la confianza de que la regla se va a mantener. Y Colombia esto es una cosa sorprendente para los inversionistas y es una cosa sorprendente sobre todo para los abogados cuando vienen, hacen el due diligence y uno les dice, no hay un contrato. Todo está basado en la confianza de que la regla con la cual usted hizo la inversión se le mantiene. Y uno empieza a decir que no, que la vamos a recortar y la vamos a cambiar. ¿Qué va a pasar? Pues que no va a haber las inversiones. Y este es un terrible momento para estar haciendo esto además. Digamos, aparte de que uno está arreglando un problema, no un problema menor, pero un problema coyuntural, pero generando un daño grandísimo en la confianza. Este es un momento particularmente grave para estar haciendo esto, porque tenemos dos fuentes de necesidad de inversión grandes en el sistema ya. Una, necesitamos generar más a la vuelta de 3 años, es probable que tengamos un hueco en generación y si bien un niño puede haber un apagón y necesitamos que vengan y construyan esas plantas de 600, 700, 800 millones de dólares. Y dos, necesitamos a alguien que venga e invierta en la red de aquí, que el estimado son 700.000 millones al año durante un periodo de tiempo relativamente extenso. Esta no es la hora de estarle diciendo, y de paso, es probable que en 3 años te cambiemos la regla y no te paguemos. No suena una cosa inteligente. Entonces, efectivamente creemos que las intenciones son intenciones válidas, son intenciones sujetas de discusión, son intenciones que uno debe considerar, pero el medio, creo, es un disparo en el pie. Gracias. Doctora, ¿algún comentario adicional? Ya más como a modo de conclusión, pues estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Cristian y es, no podemos solucionar un problema abriendo otro. Y generar esa confianza que nos ha tomado como país muchos años en generar, en particular en un país que tiene una dependibilidad alta de los recursos hídricos, que es por su situación geográfica y en particular por la situación de la energía en la costa Caribe, las condiciones climáticas hacen que sea un mercado con unas características particularmente diferentes al del resto del país. Pues mandar esas señales o enviar esas señales al mundo interesado en venir a invertir para la solución o para la sostenibilidad energética del país en el mediano y largo plazo y para la solución definitiva de la costa Caribe, pues sería mandar las señales totalmente contrarias a lo que queremos encontrar. Bueno, muchas gracias. Yo quiero finalizar simplemente haciendo un llamado para que seamos conscientes de que la situación de Electricaribe, que afecta al 25% del mercado nacional, no es un tema meramente coyuntural, ni es un tema meramente regional. Es una verdadera crisis de escala nacional y que requiere, y esperamos que ustedes sean unos buenos embajadores de esa preocupación ante todas las instancias más altas del gobierno, requiere de la mayor atención para ver cómo salimos todos
bien librados todos como país, no solamente aquí como una preocupación local de esta situación pues, que tiene en jaque a una de las zonas posiblemente más promisorias para el desarrollo nacional. Muchas gracias a ustedes por su atención y a ustedes por su compañía. Gracias a la doctora Avendaño, al doctor Jaramillo y también al doctor Plata por sus aportes. Hemos llegado al final del tercer foro de energías renovables de la ANDI, pero a modo de conclusión vamos a invitar al doctor Vives para que... Vamos a invitar al escenario al doctor Roberto Esmeral, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, quien tendrá unas palabras a modo de cierre del evento.